Hola chicos, esta semana vamos a ver este tema, crónica y noticia. Es bastante sencillo, así que vamos a comenzar con las diferencias entre las dos. Tenemos que decir primero que ambos son textos periodísticos que tienen la intención de informar, pero a través de una estructura o de una trama narrativa. La crónica tiene como característica que se trata sobre algún hecho que pasó muy recientemente, horas antes de que se imprimiera el diario, y además es generalmente mucho más detallada, más larga que la noticia, porque incluye descripciones. Es subjetiva, es decir, que acá el autor, el periodista, puede dar su opinión sobre los hechos, y también suele aparecer las voces, fragmentos dichos por otras personas testigos del hecho. Y la diferencia principal que tiene con la noticia es que ordena los acontecimientos según el orden cronológico, como acá que dice todo comenzó el jueves a la tarde, luego a las 17:37 pasó tal cosa, minutos más tarde pasó lo siguiente, horas después pasó otra cosa. Va narrando tal cual en el orden en que sucedió. La noticia, por su parte, se ordena según la importancia de los hechos. No importa qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Por ejemplo, un accidente automovilístico, lo primero que ocurre es que venían dos autos, uno por tal avenida, el otro por tal calle, que se chocan, que hay 5 heridos, que luego vienen las ambulancias. En cambio, las noticias te van a comenzar por la parte más interesante. Por ejemplo, que hubo 5 heridos, que están internados, después te va a contar cómo fue el accidente, porque ordena todo por la importancia. Además, es mucho más breve porque no hay descripciones y es objetiva. Eso significa que acá el autor no puede dar su opinión sobre los hechos. Tanto la crónica como la noticia responden generalmente, no siempre, depende del largo del texto, pero responden a 6 preguntas básicas, que son todas estas más el verbo pasó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? A veces también tiene el por qué, si en caso de un accidente, o el para qué, que no es el caso de los accidentes, pero por ejemplo que se entregaron notebooks, por ejemplo, puede responderse el para qué. Esta pregunta es un extra que puede o no estar dependiendo de qué se trata. En ocasiones no todas las preguntas pueden ser respondidas. Todo depende de qué tan largo sea el artículo periodístico que estamos leyendo. Y finalmente tenemos que ver cuáles son las partes, tanto crónica como noticia tienen las mismas partes, solo se diferencian, acuérdense, en que una es más larga, la otra es más corta, una es subjetiva, admite opiniones, la otra es objetiva, que no admite opiniones del autor, y una ordena los hechos por orden cronológico y la otra según su importancia. Después todo el otro comparten lo mismo. ¿Cuáles son estas partes? La volanta, que es lo que aparece arriba del título, que entrega generalmente un antecedente de la noticia, pero suelen ser el lugar y la fecha en donde ocurrieron. Por ejemplo, el sábado en la madrugada o ayer por la tarde en Santa Ana. El título siempre se destaca porque está en negrita, tiene la letra mucho más grande y generalmente los títulos suelen ser muy llamativos para que la gente ni bien ve el titular ya tenga ganas de leer la noticia. El copete, que es lo que viene debajo del titular, amplía la información del título y de la volanta, dice dónde pasó, todos los datos más importantes, cosa que uno al leer esa parte ya tenga una breve noción de qué se va a tratar el texto periodístico. Luego está la bajada o entradilla, que es el primer párrafo de estos textos, que incluye
es un resumen del texto. Básicamente repite un poco la información del copete y uno al leer esto ya puede darse una idea perfecta de qué va a tratar el resto. Y todo el resto de los párrafos es el cuerpo, que es la noticia o la crónica propiamente dicha, y acá es donde se responden esas 6 preguntas básicas. En ocasiones suelen estar acompañadas por una imagen que ilustra el texto y el epígrafe, que es la explicación abajo de la imagen de qué es lo que estamos viendo. Estas dos suelen no aparecer, pero comúnmente están. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema. Nos vemos la semana que viene.